Entonces el tema que nos corresponde hablar hoy es acerca de las VLANs. Son Esto hace parte del módulo en el curso NetaCAD, es como el capítulo 5 o 6 del módulo 2. Eh, Hablemos entonces acerca de la definición de las VLANs. Entonces, ¿para qué nos sirven o cuál es la función principal de las VLANs? Son redes LAN. Son digamos que la función principal es como segmentar los dispositivos que se encuentran en una LAN. Entonces cuando se habla de segmentar quiere decir que no se va a tener en cuenta la ubicación física de sus usuarios o del dispositivo, sino digamos que determinará una ubicación lógica. Es decir, que cualquier dispositivo puede estar en una diferente ubicación en física, pero puede pertenecer a esa misma VLAN. Entonces lo que, pues en el ejemplo que nos muestran es que pues los usuarios de cada, digamos, departamento, como lo ven ahí, yo activo acá el puntero, ahí vemos que hay tres departamentos y cada departamento entonces está definido con un ID, con una VLAN, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que pueden haber dispositivos de cierto departamento en ese ejemplo, pues en el edificio piso uno, piso 2, piso 3. Entonces, esa analogía nos permite saber que esa segmentación entonces define de manera lógica eh, que en los dispositivos que están en una red, que pueden estar en diferentes ubicaciones físicas, ¿sí? Pero las VLANs van más allá de solo segmentar y de crear esa partición lógica, ¿sí? Van más allá en el sentido de que cada VLAN es un dominio de broadcast. Entonces va a permitir, digamos, que todo ese tráfico que se generaba en la LAN sin segmentar, eh, digamos que eso inundaba la red de tráfico que no es necesario. Entonces la VLAN, hacer un dominio de broadcast, lo que hace es definir qué tráficos van, entonces qué tráficos irían en ciertas redes, y digamos que ya no inundaría la red para ciertos dispositivos. Es decir, que si hay tramas broadcast sin segmentar, entonces en el ejemplo yo podría inundar la red con tráfico broadcast en todos estos pisos, pero al segmentar en dominios de broadcast con VLANs, entonces ya si yo envío un tráfico broadcast de un dispositivo a otro, entonces ya solo pasaría por esa, digamos, todos los dispositivos que tengan esa VLAN. Veamos algunos beneficios de las VLANs. Entonces, mejora la seguridad, reduce el costo, mejora el rendimiento de la red y de los dispositivos, ese recurso de CPU de los equipos, y disminuye los dominios de broadcast, hace que sea más eficiente la red como tal, sea más eficiente. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de qué dispositivos están en diferentes VLAN. Entonces, también ya miramos quién ingresó. ¿Cuántos estamos? Entonces hay varios tipos de VLANs, ¿sí? Una que es la default VLAN, que es conocida como la VLAN 1. Cuando un dispositivo, un switch tiene en su configuración inicial, todos los puertos de ese switch van a estar configurados por default con la VLAN 1. Otro tipo de VLAN es la tradicional VLAN que uno puede como configurar y crear
en varios puertos y que va a definir entonces específicos grupos. Entonces yo puedo definir que una red de impresoras tenga una VLAN 50 en una red, una red enterprise. Entonces yo puedo definir para cada departamento, para cada funcionalidad, una VLAN. Entonces esas VLAN data entonces describen de cierta manera las diferentes redes que puedo crear en Enterprise. Por ejemplo, una red de impresoras, la red de gestión de los dispositivos, de los switches. Una VLAN también puede ser para los usuarios de datos, otra VLAN puede ser para la telefonía, otra VLAN para los access point y otra para los servidores, etcétera. Entonces esas VLAN data son específicas que uno define y crea para, para definir, digamos, y crear esos dominios de broadcast. Otro tipo de VLAN es la VLAN nativa, que es esa VLAN que define uno el tráfico que va a ir sin etiquetar. Cuando yo recibo tráfico, yo configuro un puerto con una VLAN nativa, con un PID. Entonces ese tráfico que llega sin etiquetar va a estar definido por esa VLAN. La VLAN nativa entonces es por defecto la VLAN 1, y ya pues veremos cómo podemos más adelante definir qué es una VLAN nativa. Pero en general es la VLAN que transporta todo el tráfico sin etiquetar. Y una VLAN y otro tipo de VLAN es la Management VLAN, que es una VLAN que está creada para llevar todo el tráfico de administración de gestión, como SSH, SNMP, syslog y más. Y pues se definen con la VLAN 1, aunque yo puedo crear o establecer otra VLAN de gestión. Esto. Entonces son los tipos de VLAN: la default, la VLAN de datos y la VLAN nativa, y una para administración. Otro tipo de funcionalidad que tiene es las VLANs es para tráfico de voz. Entonces eh, para admitir el tráfico de voz, entonces se define, bueno, las VLAN de voz. Entonces digamos que aseguran un ancho de banda para voz IP. Puede garantizar, digamos, esa calidad de voz. Por lo general en Cisco las voice VLAN se caracterizan por configurarse en puertos de acceso, junto con y pueden llevar entonces tráfico de voz y tráfico IP de datos en un mismo puerto. Aunque para Cisco yo puedo, si tengo un teléfono Cisco y un switch Cisco, yo puedo configurar un puerto en modo acceso con una VLAN de datos, supongamos la 100, para tráfico de datos de los computadores. Y adicional puedo agregar en ese puerto de acceso una voice VLAN, digamos sea la 900. Y ese tráfico de voz entonces va a ir todo, aunque hay diferentes modos de encapsulación de ese tráfico en ese puerto de acceso. Entonces el puerto, ese tráfico de voice VLAN va a ir encapsulado con el de datos en diferentes VLANs, pero el puerto va a ser de acceso, ¿sí? Si yo tengo un switch Hewlett Packard y tengo un teléfono y un computador, tengo que configurar el puerto como modo trunk, y entonces configuro las VLANs de datos y de voz en modo trunk, y como nativa pues la VLAN de datos para que vaya sin etiquetar. Entonces todo el tráfico sin etiquetar va a ir de datos, y el etiquetado con la VLAN de voz va a ir en ese puerto troncal. Pero para Cisco como tal, entonces yo puedo definir un puerto de acceso para que tenga dos VLAN encapsuladas de datos y de voz. Aunque digamos, los tipos de encapsulación que existen en esos puertos, puede ir la VLAN de datos tagueada, de voz tagueada, y la de datos sin taguear, o las dos sin taguear. Eso ya es un tema que pertenece, digamos, a Switch SNP, pero es bueno que identifiquen que con la que yo puedo
si es Cisco, obviamente, el teléfono Cisco y el puerto Cisco, yo puedo configurar ese puerto en modo acceso. Una preguntita. Sí, señor. Sí, mira, justo ahí en el gráfico que pones, el Switch 3, tú dices que el Fast 18 lo vamos a colocar como puerto de acceso, ¿no? Sin embargo, estaríamos mandando dos VLANs, la de datos y la de voz. Sí, así es. Ok, pero no necesitaríamos un troncal para mandar esos dos tipos de LAN, dos tipos de VLAN. Lo que pasa es que en Cisco yo puedo habilitar ese puerto de acceso y llevar todo el tráfico de datos y de telefonía. ¿Sí? Siempre y cuando sea solo ese, ¿no? Porque, digamos, yo activaría otra VLAN y quisiera que pase por ahí, esa Sí, ya así no es. pasaría, o sí Si también es pasaría. otra, si asumimos que es otra tecnología el teléfono o el switch, sí tengo que configurar en modo trunk eh, el puerto para llevar la VLAN tagueada de telefonía y la de datos sin taguear. Es solo para Cisco donde yo puedo configurar ese puerto de acceso y adicional configurar la VLAN 20 para, por ejemplo en ese ejemplo, configurar la Ajá, VLAN 20 como datos y la de voz con la VLAN 50, pero entonces el puerto va a ir en modo acceso. pero todavía no hemos acceso. Y automáticamente se da cuenta que esos dos tráficos Así es. etiquetados con estas VLANs, el switch que hay dentro del teléfono IP lo asume, lo ve Así es. y simplemente lo toma para cada uno, ¿no? Es Sí, algo así, ¿no? sí, así es. Yo configuro en el puerto modo acceso, switch por modo access, la VLAN de datos y adicionalmente escribo switch voice VLAN tal. Pero el puerto sigue siendo acceso, aunque encapsulado van las dos VLAN y el tráfico de voz y datos van en ese mismo puerto de acceso. Pero entonces si yo tengo un switch Hewlett Packard y voy a conectar un teléfono a valla, nada, tengo que configurar en modo trunk el Así puerto como, y como se hace tradicional, la VLAN en modo trunk y un PBID o con la de datos para que vaya sin taguear. Pero eso sí, es solo en ese caso específico de Cisco donde podemos configurar de esta manera. ya, ok, sí, ya te entendí. Ahora, ¿puedes comentarnos un poco más o explayar el tema de cómo funciona el ANTAJ o el TAJ? Porque como tú dices, a veces los switches no son Cisco y ni siquiera tienen interfaz CLI y a veces hay que configurarlo por web, ¿no? Y ahí aparecen más las opciones de tagueado y no tagueado. Por ejemplo, la VLAN antigua que tú dices, ¿esa es tagueada o no tagueada? No entiendo esa. La VLAN nativa se define para establecer todo el tráfico que vaya sin taguear. ¿Sí? Pero no entendí la parte de configurar en GUI que las interfaces de un puerto. Sí, porque, por ejemplo, como tú dices, cuando encuentras switches marca HP diferentes a Cisco, yo los he visto más con el término target y untarget, pero no Bueno, comprendí. sí. Ajá, En ¿qué esos Hewlett significa? Packard, sí, por ejemplo, los Procure creo que tienen esa opción de solo target o un target y ya no. No, Ajá, en ese caso se configura el PBID. O sea, no hay una opción de configurar PBID, sino que yo puedo taguear las VLAN, no sé, las que sean necesarias y configurar un target, la PBID en esos Hewlett Packard. Sí, sí, sí conozco cómo se configuran esos. Pero entonces sí, el PBID sí sería un target y todas las VLAN tagueadas. Las que vayan en ese puerto trunk. ok, entonces quiere decir que cuando el punto es troncal, tiene que ser tagueado Sí, y obviamente poner los IDs de las VLANs que van a pasar por ese troncal, ¿no? sí, así es. Ya, ya, disculpa, es que estoy tratando de cerrar algunas cosas que me faltaban, que estoy viendo, tratando de aprender, ¿no? No, no hay problema.
Bueno, no sé si ha quedado claro entonces. Es que esta opción es solo para 5. No sé si Gerardo nos pueda, digamos. Ah, pero no está. Aportar algo más. Bueno. Pero sí, o sea, en el estándar como tal, es que yo pueda. Sport Boys, sí, sí, un laboratorio. Lo que pasa es que, bueno, habría que mirar. No he hecho la prueba, sinceramente, si Packet Tracer tiene ese iOS para que pueda uno configurar un puerto de acceso con los dos. Pero lo podríamos realizar, si les parece. Pero lo que les digo es que, o sea, la finalidad es que si yo tengo, pues si voy a configurar el puerto en tecnologías diferentes, tiene que ser troncal el puerto para que el tráfico de voz vaya tagueado y, y el de datos sin taguear. Entonces Hewlett Packard tiene varias tecnologías y diferentes iOS. Entonces en uno sí yo puedo configurar el PBID de la VLAN quiero que vaya sin taguear y las demás VLAN tagueadas. Y en otros solo un target da la opción, pero pues ahí sí ya hay que hacer pruebas de conectividad y hacer simulaciones, como lo decía Hugo. Ya. Ahora que mencionaste eso, te quería preguntar también ya, pero ¿por qué dices algunos datos tendrían que ir sin taguear? Porque yo no pongo el troncal, por lo general quiero que todas las VLAN suban hacia un switch aguas arriba, digamos, ¿no? Sí. O aguas abajo finalmente. Entonces, ¿por qué mencionas que los datos tendrían que ir sin taguear? No entiendo esa parte. Bueno, no. En realidad es como en la configuración del puerto. Lo que quise decir es que, por ejemplo, yo tengo un switch Hewlett Packard y voy a conectar un Cisco, entonces ese puerto lo configuro como un puerto troncal y configuro las dos VLANs de gestión como modo troncal, pero el PBID va a ir con la VLAN de datos, ¿sí me entiende? Algo así es como se realiza la configuración. De esa manera se realiza esa configuración en ese caso específico, ¿sí? Pero pues yo puedo troncalizar todas las. Exacto, Ya, lo que dice Rafael es no, cierto en el chat. no te llegué a entender. Si no te llegué a entender. Que se utiliza, o sea, en un puerto, cuando yo conecto un computador y un teléfono, yo configuro el puerto como la VLAN tagueada para voz y la VLAN de datos sin como PBID en realidad, o como aunque yo puedo colocar tráfico en el puerto VLAN de datos y de telefonía troncalizadas, pero pues por lo general donde trabajamos y los laboratorios que hacemos, eh, configuramos puerto troncal en teléfono y con la VLAN de voz y datos como tal. Un ejemplo, la VLAN de voz es 4 y la VLAN de datos es 5. Entonces yo configuro mi puerto troncal y tagueo la VLAN 4 y como PID la 4 y 5 y como PID la 5. ¿Sí? Que en ese caso defino que la VLAN, pues que el tráfico que haya con la VLAN 4 va a ser de telefonía y la VLAN 5 va a ser de datos. Es para como diferenciar el tipo de tráfico. Entonces, bueno, aquí dicen que nos hablan de las VLANs trunk, que pues encargan esos puertos en realidad son los que transportan más de una VLAN, entonces tienen que ir troncalizados. Es decir que, bueno, los puertos trunk llevan más de, de una VLAN. En este caso, pues ahí hay un ejemplo donde puedo llevar la VLAN 10, la 20 y la 30. Y bueno, y se establecen esos puertos troncales por lo general son, son conexiones que se establecen entre
entre dos switches como tal. Entonces existen, bueno, aquí hablan del Cisco IO soporta IEEE 802.Q, que es el estándar de las VLAN, aunque creo que más adelante está un estándar 5 que es de Cisco, que es el ISL, solo por nombrarlo. Entonces aquí vemos entonces, bueno, el mismo ejemplo. Entonces aquí puedo transportar en este enlace troncal entre dos switches las VLAN de las diferentes, digamos, no sé, sucursales o entidades o tipos de tráfico. Entonces ahí en ese puerto entre este Fast Ethernet 11 con respecto al Fast Ethernet 1 del entre Switch 2 y Switch 1 va a ir troncalizado. Lo mismo entre el Fast Ethernet 3 y el Fast Ethernet 11. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, ese es como el concepto. Entonces una funcionalidad de las VLAN es controlar el dominio de broadcast, que en realidad es si, pues, si un puerto tú recibe, digamos, esas tramas broadcast, entonces reenvía esas tramas a todos los puertos. Pero pues entonces ya si algunos puertos ya están configurados en diferentes VLAN, entonces ya digamos que limita ese tráfico solo a los puertos que tengan esa VLAN. Entonces ahí reduce, digamos, ese tráfico broadcast que existe en la red. Entonces de esa manera se ayuda a controlar todo el tráfico broadcast. Aquí vemos como dentro de la trama existe esta opción que es el tag, donde se encapsulan estos, en realidad son esos 4 bytes, bueno, donde se encapsula. Bueno, aquí vemos como el BID, que serían esos 12 bits que me permiten definir el VLAN ID. Ese campo BID define el VLAN ID y va dentro de la trama. Entonces va dentro del el tipo, dentro de las direcciones físicas y el tifo. Entonces iría ese tag que va a representar entonces ese VLAN ID. Aquí vemos ese estándar de encapsulación, es el 802.1Q, que es el estándar de IEEE, y este es el de Cisco, que por nombrarlo entonces adiciona dentro de esa trama un ISL, un header y al final un CRC, que adicionan en realidad 30 bits. Todos los catalysts, todos los switches soportan esos métodos de encapsulado, tanto el estándar de IEEE como este ISL. Esto es simplemente una patente pues, de Cisco, y dentro de su IO se puede configurar este protocolo de encapsulación ISL. Entonces si agrega entonces un encabezado de 26 bits. Dentro de ese encabezado entonces van a haber 15 bits que definirán ese ID VLAN, y puede ir en un rango, en este tipo de encapsulación puede ir a un rango de 1 a 4094 VLANs. La VLAN nativa entonces es esa VLAN, entonces es el tráfico que se controla enviando desde la VLAN nativa. Entonces ese tráfico nativo no se etiqueta como tal. Entonces las tramas, cuando yo configuro un puerto con VLAN nativa, bueno, saludamos a Gerardo, que pues nos va a apoyar. ¿Qué más, Gerardo? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí estamos hablando, bueno, de las VLAN nativa. Entonces para que nos apoye con algunos conceptos o aportes que nos pueda dar, ¿vale? Bueno, eso es súper sencillo. Entiéndase que, bueno, no sé si ya tocaron los temas estos
de los puertos de acceso, ¿sí? Sí. Sí, pues sería pues como de pronto hacernos más énfasis en ese, en cómo Ten en configurar. cuenta que el switch es local. Sí, Listo, entonces cuando el tráfico tiene que ir a un switch que no es el switch local, ya deberíamos estar claros en que necesariamente tendrá que ir por el puerto troncal. ¿Sí? Entonces, en el momento en que un tráfico tiene que ir por el puerto troncal, se le inyecta ese extra al encabezado de capa 2, donde va el tag de la vía. ¿Sí? Eso ocurre cuando el tráfico proviene de un puerto de acceso y necesita ir a otro puerto de acceso en otro switch y por el troncal. Pero ¿qué ocurre con el tráfico que no proviene de un puerto de acceso? ¿Sí? Por ejemplo, los protocolos que los propios switches hablan. El más básico de explicar en este nivel, CDP. ¿Sí? Entendamos, por ejemplo, que los switches que son Cisco hablan CDP. Sí, necesitan enviarse tráfico de información local de cada switch. Entonces, como ese tráfico no proviene de ningún puerto de acceso, ¿qué comportamiento toma el switch? Bueno, envía ese tráfico por la VLAN nativa. ¿Sí? Entonces, es como una vía que tienen ambos, o múltiples switches, para comunicarse entre ellos. Así de fácil. ¿Sí? En teoría, para hacer las cosas aún más sencillas, lo que tenemos que garantizar es que la VLAN nativa entre ambos equipos pues sea la misma y nosotros podemos configurarla. Ya deberíamos también saber que por defecto es la VLAN 1, pero que la VLAN 1 suele no usarse con tanta frecuencia en los entornos de producción. Entonces, bueno, si la cambiamos, lo que tenemos es que asegurarnos que sea la misma en ambos switches. No sé si quieren saber otra cosa, me comentan por allí, avanzamos. Una pregunta, un favor. ¿Qué diferencia hay entonces? Nos has aclarado el tema de la VLAN nativa. Nos dices que finalmente se usa para la comunicación interna que pueden tener dos equipos, ¿no? Dos switches. Y la VLAN predeterminada, siempre me quedaba la duda, o sea, ¿cuándo utilizo la VLAN predeterminada? La predeterminada es igual que la nativa. Cisco te pone esos tres términos, ¿no? La Correcto, así predeterminada, es. la administración, la nativa, pero, o sea, juro que nunca he podido entender esa parte. Sí, yo creo que la confusión se da porque, como en principio, cuando estamos configurando un switch, todo reside en la misma entidad, en este caso es la VLAN 1, ¿sí? De repente ahí es donde se manifiesta la confusión. Pero en líneas generales, lo que tenemos que entender es que una VLAN cualquiera de la red debe ser la administrativa. ¿Y qué significa eso? Que va a ser una VLAN o una instancia que vamos a utilizar para administrar todos los dispositivos de la red, ¿sí? Es sencillo. Y ya, uno lo que tiene que tener como en su mente es considerar que, bueno, VLAN es igual a red. Es decir, va a haber una red lógica para administrar los dispositivos. Por ejemplo, si tenemos una red que es 10.0.0.0 para los entornos de las máquinas, entonces tendrá que haber una red 10.1.1, por ejemplo, que sea exclusivamente para administrar los dispositivos. Y eso simplemente le damos el título de VLAN administrativo. ¿Sí? El switch mismo no sabe que es administrativa, él simplemente sabe que él va a responder a ese tráfico porque es parte de la red. Nosotros como administradores la denominamos VLAN administrativa. ¿Sí? La VLAN predeterminada es la VLAN que viene por defecto en cualquier switch de cualquier marca, que es lo que hace posible que cuando saquemos el dispositivo de la caja, lo prendamos y funcione sin ningún tipo de configuración, porque tienen todos sus puertos afiliados a esa VLAN. Por eso se llama VLAN predeterminada. Y que se sugiere que debe ser distinto a la VLAN 1. Se sugiere. Seguramente aquí hablando con Cristian en diferentes clases ya se habrán dado cuenta que, o ustedes mismos en su experiencia laboral, que en la medida que vamos viendo entornos de producción, nos damos cuenta que hay muchas cosas que más allá de que hay recomendaciones, no se suelen tomar. La gente simplemente deja eso por defecto y ya, para no tener como trabajo extra. Pero en entornos donde se requiere altos niveles de seguridad, por ejemplo, actualmente tengo la fortuna de trabajar en entornos bancarios y allá así no se pueden dejar cosas por default. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo al tema, VLAN por defecto es la VLAN que viene por defecto en cualquier switch y que por naturaleza es la VLAN 1, pero que la deberíamos intentar dejar de utilizar. ¿Sí? Y por último, la VLAN nativa, que fue la que acabamos de mencionar, es esa vía de comunicación entre los dispositivos para enviar tráfico que generalmente no proviene de los puertos de acceso. ¿Sí? No sé si eso aclaró la duda o la hizo más grande, no sé, me comentan. Sí, ya mucho mejor. Entonces, la VLAN predeterminada, ¿qué número tiene? Es la 1. Correcto, es la 1.
Ahora, cuando yo cambio la VLAN nativa por base con el teléfono, cuando la cambio, también estoy cambiando la predeterminada. Bueno, hay que recordar que a pesar de que al principio todo es la misma entidad, en el momento en que ya entendemos el concepto, son cosas totalmente separadas. Cuando tú cambias, por ejemplo, la VLAN nativa de un switch, ¿sí? Por ejemplo, para un troncal, quieres que hable de una VLAN nativa 50 con otro switch, lo que cambió fue la VLAN nativa, pero la VLAN predeterminada siempre será la VLAN 1, siempre. ¿Sí? A menos, claro, que uno después individualmente cambie los puertos de acceso, le ponga otras VLAN, eso es otro cuento. La VLAN predeterminada siempre es la VLAN 1. Ok, De hecho, la VLAN 1 tiene una regla, no se puede nombrar, no se puede eliminar, no podemos hacer nada con ella más que apagarla, eso es lo que podemos hacer con la VLAN 1. ok, ya me va quedando más claro. Sí, sí. Ya. Ya, y dijiste que la nativa era para enviar cualquier tráfico que no sea de los puntos de acceso, ¿no? Eso dijiste, ¿no? Sí la Exacto, y los... definiste. Así mismo. Ya, ya, pero ahora sí le entiendo mejor. Interesante. En algún momento, bueno, no sé, seguramente coordinamos con el amigo Cristian, en un futuro hacer una práctica por ejemplo, con GNS3, o bueno, no sé si han tenido la oportunidad ya de probar los CSR 1000B. Estos entornos que funcionan con VMware, podemos utilizar switches porque ya Cisco liberó imágenes gratuitas para utilizarlos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer con ese tipo de plataformas? Podemos snifear tráfico. Entonces, ustedes snifean tráfico, ¿qué significa? Que van a poder ver qué es lo que está pasando por un enlace. O sea, ahí se van a dar cuenta cuando entra en acción la VLAN nativa, ese tipo de cosas. En Packet Tracer lo pueden hacer. Pueden colocar dos switches, un cablecito, ponerlo en modo simulación y ver cuándo los switches hablan por una VLAN o cuándo hablan por otra VLAN. ¿Sí? Ah, ya está bueno eso. Muchas gracias, ¿ah? Pues habría que, no sé Gerardo, si qué software, porque GNS3 funciona solo con routers, hasta donde tengo entendido, pero Sí, podemos poner switches. El tema es que para poner switches hace falta hardware, pero lo que podemos hacer es eh, sí, bueno, sí, podríamos, pues yo voy a trabajar en, pues en GNS3 creo que, pues yo he trabajado con routers, pero switches, como ofrecerles a todos los estudiantes que puedan simular eso, porque generalmente son servidores que tienen 64 GB de RAM, 8 cores y cosas de eso. sí, sí, no, listo, Sí, sí. O sea, ahí ya hay imágenes de switches que podemos simular. listo, bueno. Sí, entonces yo trabajo sobre eso y proponemos entonces una clase para simular todo ese tráfico. Sí, seguro. Listo. Entonces, Voice VLAN, entonces continuemos hablando de que Voice VLAN, Cisco tiene esa particularidad entonces de conectar teléfonos IP de Cisco que pueden ser configurados usando VLANs separadas, pero en un puerto de acceso. Entonces los enlaces entre el switch y el teléfono pues van a llevar tráfico troncal entre las dos VLANs. Aquí hay algo que aclarar y es que cuando conecta uno de un puerto de acceso al teléfono y del teléfono al computador, entonces eh, digamos que de alguna manera puede esa interfaz limitar el tráfico a la velocidad y al modo de negociación. Si el teléfono negocia 100 y el puerto estaba a 1 GB y el teléfono a 100, entonces ya limita, digamos, que ese tráfico a que el PC negocie a 100. Pero entonces hablemos ahora, bueno, la implementación, acá hablemos algo de las especificaciones de las VLAN y los rangos, que pues normalmente son, el rango de las VLAN son del 1 al 1000, al 1005, y esas configuraciones entonces se almacenan en la memoria flash, y hay unos valores de VLAN, la VLAN de la 1200 a la 1005, entonces son reservadas por Cisco, que son VLANs que son heredadas para otras tecnologías, un token ring y datos distribuidos. Y hay el otro rango de las VLANs extendidas van del número 1006 al 4096.
y estas son guardadas en la NVRAM y son utilizadas para BTP. Listo. Bueno, aquí nos muestran unos comandos de cómo configurar en un switch en modo de configuración una VLAN, cómo crear una VLAN. Define uno con el comando VLAN y define el valor, el VLAN ID. Y también se puede, digamos, colocar un description, un name de la VLAN. Y entonces aquí vemos que esta es una asignación de puertos por VLANs. Entonces esta es una manera de asignar, digamos, de manera estática una VLAN a un puerto. Entonces con el comando switchport mode access y configurando switchport access VLAN puedo configurar de manera estática, digamos, ese puerto en una VLAN, aunque Cisco tiene un protocolo que es el Dynamic Trunking Protocol, que es un protocolo que negocia entonces esos modos en que van a establecerse los puertos troncales. Entonces eso permite que pues ayude, digamos, en la configuración y en la administración manual de esos puertos. Cuando, por ejemplo, en este caso el puerto 3 del switch 3 al switch 1 si se conectan, y digamos que ellos pueden, el protocolo DTP cumple, digamos, tiene unas funcionalidades, unos modos de trabajo entre esos puertos. Entonces de esa manera él puede establecer, sin necesidad de hacer una configuración, el modo de trabajo del puerto, del modo troncal. Bueno, eso es una de esas cosas maravillosas que crean y después nos damos cuenta que no sirven para nada. Así es. De hecho, en el examen le hacen preguntas de cómo desactivar DTP. Correcto. Porque no se recomienda que lo switch. Y una manera de desactivarlo es con el Y bueno, comando, bueno, cuando uno configura un puerto con el switch port mode trunk y a su vez configura, bueno, uno puede desactivar, porque creo que DTP, si no estoy mal, DTP está activado por defecto. Entonces la manera de desactivar DTP es configurando el switch port no negotiate, ese comando, y a su vez configurar ese puerto troncal con switch port mode trunk. Ese comando automáticamente deshabilita ese modo de negociación DTP en los switches. Porque no sé, Gerardo, si haya visto que esté implementado DTP, no, eso genera complicaciones en la administración de los equipos. Mira, cuando yo estuve revisando lo que habla Cisco con respecto a DTP, Sí, dice que la realidad es que DTP permite facilitar la administración, ¿no? Porque, así y es. digamos, tienes muchos switches en la parte de nivel de acceso, ¿cierto? Eso suele ser lo lógico, y tienes también en la parte de distribución, tienes algunos más y todavía con redundancia. Entonces, imagínate, o sea, si vamos a estar configurando, entrando a cada uno, puerto por puerto, no sé, a ver, ¿qué tanto nos complicaría? La verdad no sabía lo que comentaba Gerardo, de que nos pedirían incluso en el examen Sí, así el es. comando para desactivar, ¿no? Pero mira qué contradictorio, ¿cierto? Inclusive sí, por lo menos en el examen de Swiss no se enfoca tanto en simplemente lo nombran, que pues fue un protocolo propietario de Cisco, pero no hacen mucho enfoque, digamos, en el examen de Swiss de SSNP en ese protocolo, debido a que puede, aunque facilite, digamos, la administración, sí puede, pues, llevar a complicaciones. Entonces una manera de desactivarlo es con el comando switch port no negotiate en ese puerto, y colocando el switch port mode trunk. De esa manera se puede desactivar ese protocolo. Pero bueno, normalmente se asignan puertos VLANs a los puertos de manera estática, entrando al puerto y configurando esas VLAN. Aquí, bueno, cómo cambiar o desactivar no switch port access VLAN, y de esa manera podemos
cambiar VLANs o borrar VLANs con no VLAN y el VLAN ID. Hay un protocolo que también eh, fue creado por Cisco para la administración de las VLANs, ya los veremos más adelante, porque digamos que en el material de este Netacad no lo he visto a fondo, y eso ya lo veremos más adelante. Bueno, aquí cómo configuramos un puerto troncal. Entonces este comando switch port mode trunk define la funcionalidad del puerto, y ahí yo puedo entonces configurar las VLANs que sean necesarias para desactivar DTP. Entonces switch port no negotiate y después colocamos el switch port mode trunk. Es de esa manera, y pues ya digamos enfocados en un ejercicio más de laboratorio podemos aprender todos estos comandos. Cómo verificar. Entonces en la interfaz yo puedo ver dándole un show a la interfaz, show switch port. Entonces aquí puedo ver el modo de operación del puerto y también el tipo de encapsulación. Aquí vemos algún troubleshooting de las VLANs. Entonces cómo puedo, entonces si este direccionamiento, este segmento de red que tiene, está asociado a la VLAN 10, no pueda digamos alcanzar este otro equipo, entonces hay que mirar que esté propagada esa VLAN 10 por los puertos de los switches. Es como descartar que en todos los puntos de red exista esa VLAN 10 que pueda ser alcanzada. Aquí nos muestran unos diagramas de cómo puedo yo hacer un troubleshooting, y porque pues, nos plantean un problema. Hay que verificar entonces que si yo no tengo alcance a un dispositivo, entonces verificar que exista esa conexión, que esté creada esa VLAN en un puerto. Si no está creada, pues asignarla. Si sí está creada, entonces crear, digamos, dentro del switch, entonces configurar esa VLAN y verificar después pues la conexión. Aquí vemos un troubleshooting de qué comandos yo puedo usar para observar qué VLANs están configuradas en un trunk. En show interface trunk yo puedo ver el puerto está, en qué modo está, el tipo de encapsulación y el status como tal. En este ejemplo entonces aquí nos dicen que la VLAN nativa puede ser la 99, sin embargo la salida identifica que la VLAN 2 está como VLAN nativa. Entonces para resolver este problema configure la misma VLAN nativa en ambos lados. Aquí unos ciertos problemas asociados con la configuración. Mismatch en la VLAN nativa, entonces están definidas diferentes VLAN nativas, los modos de trunk. Entonces esos mismatch que se ocurren en esos modos trunk pueden causar pérdidas de conectividad, y también observar que estén permitidas esas VLANs en el troncal. Bueno, acá vemos más ejemplos de un incorrecto modo del puerto. Aquí vemos que el puerto está administrativamente como acceso, entonces hay que configurarlo en modo trunk con el comando switch port mode trunk. Y en este ejemplo entonces vemos que bueno, este equipo no puede alcanzar el server. Entonces la salida con el comando switch port trunk permit VLAN comando, entonces no permite la VLAN 20. Entonces ahí hay que configurar en ese puerto FastEthernet 03 la VLAN 20 para que esa red alcance el servidor. Y aquí vamos a hablar acerca de BTP, VLAN Trunking Protocol, que es un tema que pues teníamos pendientes. Entonces BTP, ¿cuál es la funcionalidad de BTP? Es un protocolo desarrollado por Cisco para administrar VLANs a través de toda la red, ¿sí? En el VLAN Trunking entonces es un protocolo, BTP entonces es un protocolo que utiliza
los enlaces troncales de los switches para comunicar información y compartir información de las VLANs que están en ese grupo. Entonces, ¿cómo funciona BTP? A través de creando dominios. ¿Sí? Yo defino un dominio en un switch. Entonces ese dominio va a permitir que todos los switches que estén dentro de ese dominio van a poder compartir información BTP, esos anuncios BTP. Los switches que no estén dentro de ese dominio no van a poder compartir esa información de BTP. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puedo crear, entonces existen diferentes modos de BTP que yo establezco en los switches. ¿Sí? Hay un modo, entonces aquí están representados el modo server, un modo client, un modo transparent mode y un off mode. Entonces, ¿cómo funciona BTP? Yo puedo establecer entonces un switch que puede ser, no sé, dentro de una capa jerárquica, un switch de distribución en mi red LAN o uno de core. Entonces yo establezco dentro de un switch el modo de servidor. Entonces, ¿qué quiere decir ese modo? Que cuando yo configuro dentro de en ese switch el modo server, yo puedo crear VLANs, borrar, adicionar información de descripción o eliminar VLANs en ese switch. Entonces ese modo server, ese switch en modo server, ese servidor va a enviar anuncios con esa nueva modificación de las VLANs que realizó. ¿Sí? Entonces esa es la funcionalidad de un switch en modo server. Un switch en modo cliente o client, un switch en esa funcionalidad, entonces él va a escuchar todos esos anuncios BTP que fueron originados desde el servidor. Entonces, si ese switch está en el mismo dominio, entonces él va a escuchar todos esos anuncios y va a reconfigurar sus switches o crear esas nuevas VLAN o borrarlas. Depende de del nuevo anuncio qué características tenga. Entonces un switch en modo cliente, entonces él va a escuchar y hacer configuración de esos nuevos anuncios que genera el servidor. De esa manera funciona, digamos, ese modo de BTP cliente. Él escucha y configura con respecto a los anuncios que generó el servidor. Existe otro modo que es el transparent mode, que ese switch en ese modo entonces no participa en BTP. Quiere decir que él puede recibir anuncios, pero no realiza configuraciones de esos anuncios que recibe. No se sincroniza con el servidor. ¿Sí? Entonces, cuando la particularidad que tiene este modo transparente es que ese switch, si en versión 1 de BTP, si escucha esos mensajes, y tiene configurado un modo de un dominio, identifica el dominio, entonces él escucha, no configura, pero sí propaga o reenvía, hace un forwarding en sus puertos troncales donde ve a vecinos y envía esos anuncios BTP. Es como un puente, realiza un puente ese switch en modo transparente. En versión 1, repito, consiguiendo con las características de autenticación del dominio. Entonces, para versión 1, pero para versión 2 y versión 3 de BTP, entonces ese switch en modo transparente, él recibe todo, él escucha todos esos anuncios y los reenvía a los troncales sin necesidad de hacer ese match con los otros switches. Él simplemente recibe esos anuncios y los reenvía. No realiza ninguna configuración, o sea, repito, transparent mode no realiza configuración con respecto a esos anuncios. Y el otro modo, off mode, es que un switch en ese modo no escucha, pero no realiza ningún cambio, quiere decir, y tampoco reenvía esos anuncios de BTP. ¿Sí? Es así como funciona de manera pues global, cómo funciona BTP. Aquí hay una imagen de cuáles son los anuncios o qué información llevan esos anuncios de BTP. Repito, esos anuncios son generados por el switch server y dentro de ese anuncio entonces vemos el tipo de versión de BTP, el tipo de mensaje,
Dentro de él entonces está, bueno, un número de secuencia. Cada vez que un switch en modo server, él envía un anuncio, entonces va aumentando un consecutivo, inicia en cero. Entonces él va contando esa cantidad de mensajes y, y un nombre de dominio también. Entonces yo, por ejemplo, defino en un switch en modo server, mi dominio va a ser Cisco. Entonces esa información es la que va a compartir, esos anuncios los que va a enviar. Entonces todos los switches que correspondan con ese dominio van a escuchar estos anuncios. Entonces yo defino un nombre, una configuración, number y también un M5 que es como yo puedo definir entonces en un Cisco server que mis credenciales de dominio sea Cisco y una contraseña Cisco 1, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces todos los switches en diferente modo, desde cliente o transparent, tienen que tener esas credenciales. Ese match entonces pues debe coincidir. ¿Sí? Entonces todos esos anuncios, ese anuncio va a requerir esa información. ¿Qué consecuencias y qué problemas puede tener la implementación de BTP? Y es en el caso de, no sé, estos anuncios generados por un server, por un switch server, solo puede haber un switch server, solo puede tener un dominio ese switch. Y ese switch entonces en modo server va a enviar cada 300 segundos estos anuncios con las modificaciones que haga. Cuando yo ingreso en mi red, imaginemos un escenario donde yo tengo un switch que saqué del almacén pero ya había sido usado anteriormente y lo instalo dentro de la red y tiene esas mismas credenciales de dominio y de dominio y la contraseña, pero tenía un número de anuncio mayor. Entonces él se va a comportar como server y va a empezar a anunciar sus VLANs que tenía configuradas en ese momento, y eso puede generar entonces problemas en la administración de la red, porque pues BTP, la funcionalidad es esa, ayudar, digamos, al administrador a crear VLANs, porque pues en redes grandísimas puede ser un poco tedioso entrar a cada switch y propagarlas por los puertos troncales. En cambio BTP ayuda en eso, pero pues tiene sus consecuencias, y un administrador de red debe ser consciente de que cuando va a agregar un switch a la red no debe tener, o pues no debe ni primero iniciar en ese modo de server, que por defecto, por default, todos los switches entran en modo server. Y segundo, no asegurarse de que no tengan un número de offset mayor a ese al que esté anunciando el servidor que está implementado en ese momento. O sea, la recomendación de Cisco es entonces, cada vez que uno ingrese un switch, si está implementado BTP, ingresar un switch a la red, entonces es necesario colocarlo en modo transparent, y es de esa manera pues como puede funcionar bien BTP. BTP tiene entonces tres versiones: la 1, que soporta la VLAN de la 1 a la 1006, y la versión 2 y 3 soportan hasta la 40094. No sé si haya quedado claro este concepto de lo que es BTP, cómo funciona BTP. Si Gerardo todavía nos puede aportar algo, nos puede ayudar en alguna información adicional. Bueno, yo soy el anti-Cisco, porque ese tema de BTP, aunque ciertamente es muy interesante, lo que ocurre en la mayoría de las redes es que se va a desactivar por default o se va a colocar el switch en modo transparente y ya. No suele ser como la prioridad en los entornos de producción, ¿sí? Entonces, solo hay que aprendérselo porque se lo van a preguntar en el examen. Es tan interesante el tema de BTP que con la implementación de BTP versión 3, que era toda una revolución desde que salió, porque tiene una serie de ventajas sobre los otros dos, como por ejemplo colocar
colocar un primary switch y solamente hacer que ese switch sea el que controle la red y no ocurran los desastres que ocurren con BTP en otras implementaciones. A pesar de eso, no se utiliza. Y no es porque yo haya ido a ciertas implementaciones y lo haya visto así, sino que simplemente ya se convirtió como en un estándar de facto. Dejar el switch en modo transparente y ya. Sí, así es. Así que bueno, creo que los datos que nos ha proporcionado el amigo Cristian es solo con el fin de que lo tomemos en cuenta para los efectos del examen. Sí. Listo, así es. Sí, señora. Es totalmente cierto. No sé qué nos quieran comentar adicionalmente. Entonces yo me comprometo con ustedes entonces a hacer la simulación. Voy a buscar el iOS de un Switch y por probar con GNS3 y hacemos la simulación y programamos una clase en vivo para con un sniffer mirar todo el tráfico. Eso es un laboratorio bastante interesante que ayuda a aclarar todas las dudas. ¿Alguien? ¿Un aporte más bueno, yo creo que hasta aquí vamos hoy. Hugo también nos decía acerca de, bueno, tenía dudas acerca de STP, entonces en 8 días trabajamos entonces con Spanning Tree. Así, no te preocupes, doctor. Bueno, pero lo que nos has explicado de BTP está perfecto ahorita, sí. Bien, gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. No se les olvide que no limitarse a las clases, chicos. Recuérdense cuando tengan una oportunidad, ustedes por propia convicción hagan su lab ahí con Packet Tracer. Todo CSNA se puede hacer con Packet Tracer, así que los invito a que busquen info, monten su lab y que profundicen lo que el amigo Cristian hoy nos ha compartido. Bueno, fue Gerardo, genial estar con ustedes hoy. Dígame. Gerardo, discúlpame, sí, me olvidaba, mira, te quería preguntar, dijiste que había algunas imágenes que podíamos usar, de entornos de Switch, ya en VMware, ¿cómo las podemos buscar? ¿En qué formato? Ah, yo lo que les puedo ofrecer así de momento, o sea, que ya que lo voy a buscar ahora mismo. O sea, hay un grupo de Face que está como promoviendo el uso de este entorno de GNS3 y otras herramientas que están por allí como el UNL y otras que han salido a partir de ahí. Porque más que una imagen, es una máquina virtual. Bueno, ustedes pueden hacerlo de las dos maneras. Pueden montar la máquina virtual a partir de la imagen o pueden ya descargarse la máquina virtual compilada ya lista para integrarla en GNS3. Déjenme buscarlo aquí rápidamente si lo encuentro. El nombre del grupo de fe y ahí pueden como tener más información al respecto. Lo que pasa es que en GNS3, por ejemplo, y aquí también nos hacemos eco de eso, no promueven el que se busquen imágenes de discos por los temas de, ¿sabes?, de copyright y esas cosas. Entonces no voy a ser alguien y aquí que tome un video de esto y diga, no, en CSNA están promoviendo el uso de imágenes. Entonces te voy a recomendar el grupo de Face y te comento. Porque mira, ¿sabes qué? Yo estuve también tratando de meterme en el GNS, encontré muchas barreras cuando, por ejemplo, quería simular el entorno de un router, no encontraba ninguna imagen que trabaje como router. De ahí como que había que poner los puertos de otra manera, un tema, o sea, no lo vi tan potente, pero al parecer sí, porque tampoco escuchaba varias veces hablar a personas sobre GNS, ¿no? Claro. Bueno, así por encima no consigo el nombre del grupo, pero seguro que los acompaño a la próxima clase y ahí lo podemos revisar más en profundidad o nos metemos en GNS3 y ahí lo vemos. Y digamos, en ese mismo interim, ustedes se dan cuenta de dónde se pueden obtener algunas imágenes y eso. Ah, bueno, mira, aquí está, se llama Laboratorios Packet Tracer y GNS3, así tal cual se llama el grupo de Tracer.
Y ahí mismo ellos comparten laboratorio de Packet Tracer hechos y laboratorio de GNS3 hechos con imágenes. Ustedes pongan ahí GNS3 en Facebook y le aparece el grupo. Ya, doctor. Ya lo dije. Muchas gracias. Hasta luego, chicos, un placer haber compartido con ustedes hoy. Muchas gracias, Gerardo, por todo. Gracias. Saludos a todos y hasta luego.